Jueves, 12 de octubre de 2023. Monte Ararat, este de Turquía. El cielo sobre el monte Ararat está cubierto por una espesa niebla. La nieve cae en un silencio absoluto, amortiguando todo sonido. Un grupo de rescate de la gendarmería turca recorre la ladera norte de la montaña, con órdenes precisas de encontrar a un equipo de investigadores de la Universidad de Ankara, desaparecidos hace más de 48 horas. La última transmisión llegó el día 10, a las 19:13. Solo 2 palabras. Lo encontramos. Subsuelo. Después de eso, silencio total. Equipados con drones térmicos y linternas de largo alcance, los militares inspeccionan una zona de difícil acceso, marcada por antiguas avalanchas y formaciones rocosas inestables. Uno de los operadores detecta una anomalía en la cámara térmica. Una fuente de calor intensa bajo el hielo. Se acercan con herramientas. Tras varios minutos excavando, descubren la entrada a una caverna sellada con placas metálicas corroídas, cubiertas con símbolos tallados en antiguo armenio. Cuando retiran las placas, un olor fétido y metálico escapa desde la oscuridad. 2 soldados descienden con cuerdas hasta el fondo. La cámara adherida al casco de uno de ellos muestra un túnel de piedra húmeda, con inscripciones talladas en muros que parecen tener miles de años. Entonces, algo aparece. Solo por medio segundo, al fondo del túnel, una silueta humanoide, inmóvil, con brazos desproporcionadamente largos, queda registrada. La señal se interrumpe. La comunicación se pierde y los soldados no vuelven a responder. 4 horas después, el resto del equipo decide retirarse. Pero al regresar a la superficie, se enfrentan a algo todavía más desconcertante. Todas las carpas del campamento avanzado están intactas, pero completamente vacías. Equipos esparcidos, linternas encendidas. Nadie está allí. Y en el centro del campamento, grabado con precisión sobre el hielo, con rastros de sangre seca, alguien dejó una frase: él ha vuelto. Lo que empezó como una operación de rescate de rutina se convierte rápidamente en uno de los enigmas más perturbadores y deliberadamente ocultados de la historia moderna. Informes internos, grabaciones censuradas y documentos confidenciales dan forma a una verdad enterrada durante milenios. Una verdad que, por razones desconocidas, ahora ha salido a la luz. Años después, filtraciones anónimas revelarían fragmentos de lo que se conocía como el Sitio 13, una supuesta estructura subterránea prehistórica descubierta por accidente y luego borrada de todos los registros. No aparece en ningún mapa. No existen coordenadas. Los pocos documentos que sobrevivieron fueron parcialmente censurados. Sin embargo, hay un elemento común en todos ellos. Un símbolo, un círculo incompleto, una línea vertical en el centro, 2 alas abiertas, apuntando hacia abajo. Debajo, una palabra: Shahu. Especialistas en lenguas muertas identificaron ese término como proveniente del hurrita, un idioma de la Edad del Bronce, hablado en el Cáucaso. La traducción más aproximada sería: aquel que cayó del cielo, el que trajo la muerte. En un archivo de audio recuperado, correspondiente a la última transmisión del equipo desaparecido, se oye lo siguiente: Equipo 03 de la Universidad de Ankara. Hemos descendido unos 22 metros a través de una grieta reciente.
Estamos grabando todo. Hemos encontrado estructuras, artefactos. El lugar es antiguo, increíblemente antiguo. Hay inscripciones que no logramos traducir. Algo no está bien aquí. El aire es espeso. Los sonidos cambian. La grabación se interrumpe. Las últimas palabras audibles son: lo encontramos. Subsuelo. Fin de transmisión. Durante siglos, los rumores sobre estructuras antiguas bajo el Ararat fueron desestimados como mitos o exageraciones. Esta vez, había evidencia real. Días después, más personas desaparecerían. Registros serían destruidos, testigos silenciados y la historia enterrada una vez más, pero no para siempre. Alguien guardó pruebas y ahora han sido encontradas. Sábado, 14 de octubre de 2023. Monte Ararat, zona restringida. Una nueva unidad es desplegada al lugar. Esta vez, no son rescatistas. Son personal militar de élite, sin identificación visible. Nadie los nombra por su rango. Nadie se presenta. No hay periodistas. No hay registro público de su presencia. El área es acordonada bajo el pretexto de un riesgo geológico. Pero no hay sismos. No hay derrumbes. Lo único que hay es algo que nadie quiere explicar. La noche anterior, uno de los soldados asignados al perímetro desapareció. Las cámaras térmicas no captaron movimiento. No se escuchó nada. Simplemente dejó de estar. Horas después, su linterna fue hallada encendida a 300 metros del campamento, aún titilando entre la nieve, con una nota escrita a mano metida en la funda. Hay otro pozo. El hallazgo dispara una nueva búsqueda. Equipados con sensores de profundidad, los equipos comienzan a escanear el terreno. Y entonces lo encuentran. Un segundo acceso subterráneo, mucho más estrecho. Sin sellos metálicos, sin símbolos visibles. Solo piedra abierta, como si algo hubiese salido. La apertura parece natural, pero las marcas en el borde no lo son. Arañazos profundos, fragmentos de tela incrustados en la roca. Una especie de líquido oscuro, seco, que no se identifica como sangre, ni como ningún fluido humano. Uno de los oficiales desciende por la abertura. Su comunicación permanece estable durante los primeros minutos. Describe un túnel en espiral descendente, cada vez más estrecho. Después, su voz se agita. Empieza a susurrar, como si temiera ser escuchado por algo que no debía despertar. No estoy solo aquí abajo. Silencio. Las señales se pierden. Por protocolo nadie más baja. La abertura es sellada con concreto armado a las pocas horas, pero no todos están de acuerdo con esa decisión. Un geólogo civil contratado por el Ministerio de Cultura había sido asignado inicialmente al estudio de la grieta anterior. Al enterarse del cierre forzado de este segundo pozo, hace una copia del informe de campo y lo filtra. El documento detalla observaciones inquietantes. La temperatura dentro del túnel era 8 grados más alta que en el exterior. No había humedad. No había señales de fauna. Pero el lugar emitía un zumbido, imperceptible para el oído humano.
captado solo por los micrófonos ultrasensibles del equipo. Y en la sección final del informe, una anotación escrita a mano con lápiz rojo. Este lugar no fue excavado, no fue construido. Este túnel creció. A medida que el misterio se intensifica, también lo hacen las conexiones con registros antiguos. En un archivo desclasificado de 1974, se describe una expedición soviética que reportó una estructura anómala en las laderas del Ararat, pero cuyos miembros fueron retirados sin explicación. El documento estaba enterrado entre informes de rutina, sin clasificaciones especiales, casi como si alguien lo hubiese dejado ahí a propósito. Uno de los investigadores del caso actual, un lingüista armenio llamado Aram Petrosian, encuentra similitudes entre el símbolo hallado en el sitio 13 y un texto antiguo de un monasterio desaparecido en el siglo XIX. En el manuscrito se describe la aparición de un espíritu alado que surgió de las rocas en un año de intensa sequía, trayendo consigo conocimiento prohibido. Los monjes sellaron el acceso, grabando una advertencia: el que oye sin comprender desatará su lengua. El que ve sin fe abrirá su sangre. Firmado: Fraternidad de las Puertas de Piedra. La existencia de esa orden jamás fue reconocida por el Vaticano, pero varios arqueólogos independientes afirman haber visto esos mismos símbolos en cuevas en Irán, Georgia y el norte de Siria. Al tercer día, un sismo leve sacude la región. No hay daños, no hay alerta, pero el epicentro coincide exactamente con la ubicación del sitio 13. Esa misma noche, una estación meteorológica remota capta un sonido subterráneo, una secuencia rítmica, como si algo o alguien golpeara desde abajo. 5 pulsos, luego 3, luego 1, y luego silencio absoluto. Los militares niegan públicamente el suceso, pero al día siguiente, un satélite europeo registra imágenes térmicas que muestran un punto caliente elevándose desde la ladera del Ararat, justo donde horas antes había nieve perpetua. Lo que sea que estaba abajo, ya no está ahí. Algunos testigos locales comienzan a hablar, pese al temor. Pastores que vieron luces en la montaña. Ancianos que recuerdan leyendas que sus abuelos se negaban a contar. Historias de sombras que no proyectan reflejo. De cuevas que cambian de lugar. De ecos que responden antes de que uno hable. Todo apunta a lo mismo. El Ararat guarda algo enterrado. Algo que ahora ha empezado a moverse. Y al parecer, no está solo. Lunes, 16 de octubre de 2023. Hospital Militar de Van, Turquía. A las 3:27 de la madrugada, una figura aparece caminando descalza por una carretera nevada a 40 kilómetros del monte Ararat. Va cubierta de barro seco y sangre. Tiene los ojos abiertos, pero no parpadea. Un camionero la ve, detiene el vehículo y llama a emergencias. No dice una sola palabra. No responde preguntas. Solo repite una frase como un susurro. Él no duerme. Él recuerda. El hombre es identificado. Se llama Faruk Demir. Es un estudiante de geología desaparecido desde el 10 de octubre. Uno de los integrantes del equipo original de la Universidad de Ankara. La policía lo traslada a un hospital militar. Su cuerpo muestra signos de deshidratación extrema.
costillas fracturadas y una cicatriz circular en el pecho, como si algo hubiera sido implantado o extraído. Durante 48 horas, Farouk permanece en completo mutismo. Sus ojos fijos en un punto invisible, como si viera algo que los demás no pueden. Finalmente, el 18 de octubre, a las 4:12, rompe el silencio. No lo hace hablando, lo hace escribiendo. Sobre la pared blanca de su habitación, con su propia sangre, traza un símbolo. Un círculo incompleto, una línea vertical, dos alas abiertas hacia abajo y debajo una palabra Shahu. Mientras tanto, en Ankara, un investigador privado, Mehmet Kaya, consigue acceder a documentos confiscados por el ejército. Entre ellos, un video, grabado con una cámara encontrada cerca del sitio 13. La grabación comienza con tomas inestables de una caverna, luces intermitentes, respiraciones agitadas. Al fondo, una especie de altar de piedra cubierto de líquenes. La cámara tiembla. Alguien dice algo en voz baja. Esto no es arqueología, esto es otra cosa. Entonces, la imagen se distorsiona. El lente enfoca una figura, un cuerpo, de rodillas, en posición fetal, rodeado de huesos. Está vivo. Respira. Pero no tiene rostro. Donde deberían estar sus ojos, hay piel lisa. Donde debería haber boca, solo hay una hendidura apenas visible que se abre, como si escuchara. Y escucha. La cámara cae. Fin del video. En Estambul, una profesora retirada de mitología comparada recibe un paquete sin remitente. Dentro hay un cuaderno húmedo, desgastado. En la primera página, una sola línea escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que algo ha salido. El cuaderno contiene fragmentos de una bitácora, fechas, dibujos, fragmentos en armenio, latín y una lengua desconocida. Una serie de anotaciones se repite una y otra vez. No canta, no respira, no necesita ser adorado, solo recordado. Uno de los últimos fragmentos dice: el símbolo no es una advertencia, es un mapa, un sello, una celda, y ahora está roto. Al día siguiente, un satélite de observación capta un movimiento sísmico interno, no superficial, justo en el eje central del monte Ararat. Los datos no tienen precedentes. No hay placas tectónicas involucradas. No hay explicación lógica. Debajo de la montaña, algo se está desplazando. A una profundidad de más de 800 metros, una masa densa, orgánica, cambia de posición, como si se activara, como si respondiera. En la zona restringida, los equipos militares instalan maquinaria pesada. Nadie confirma su propósito. Algunos creen que intentan sellar todo con explosivos. Otros que buscan contener lo incontenible. Pero en medio de ese caos silencioso, una nueva señal aparece. En una ladera cercana, un dron civil capta una imagen. Un círculo perfecto formado con piedras negras. No estaba ahí el día anterior. Y en el centro del círculo, algo brilla. Cuando los militares llegan,
El círculo ya no está. Solo queda una abertura en el suelo, profunda, reciente y completamente vacía. Faruk Demir muere a las 3:33 de la madrugada del día 19. Sin causa aparente, no hay signos de trauma, no hay fallo orgánico. Solo una última línea escrita con la uña en la pared. No está en la montaña está sobre él. Lo que empezó como una simple expedición científica ha cruzado la frontera de lo explicable. Los símbolos se repiten, los registros coinciden y las desapariciones continúan. Quienes sabían ya no hablan, quienes callaron ya no duermen. Todo indica que lo que fue encontrado no estaba esperando ser descubierto. Estaba esperando que alguien lo recordara. Miércoles, 25 de octubre de 2023. Ankara, Turquía. A las 6:41 de la mañana, una falla masiva interrumpe las comunicaciones militares internas de 3 provincias del este turco. Durante exactamente 13 minutos, ningún sistema responde. Ni radares, ni transmisiones, ni satélites. Solo silencio. Cuando la señal se restablece, una línea de código aparece en los registros de respaldo. Un archivo comprimido, sin origen identificable, con un nombre único. Shau.exe. Quienes lo abren encuentran dentro una única grabación de audio. Ruido blanco. Después, una voz. No hay distorsión. No hay eco. Solo una voz clara que dice: tú me abriste. Tú me nombraste. Ahora todos deben recordar. El archivo se elimina a sí mismo segundos después. No puede ser rastreado. No puede ser replicado. Pero todos los que lo escucharon recuerdan exactamente cada palabra. Mientras tanto, en una pequeña villa, Armenia, al pie del Ararat, un grupo de pastores encuentra restos humanos parcialmente enterrados en un claro del bosque. Hay 2 esqueletos. Uno pertenece a un hombre adulto. El otro aún no ha sido identificado. Ambos están rodeados por piedras dispuestas en forma de espiral. No hay signos de animales. No hay huellas humanas. Solo algo grabado sobre una roca cercana. Nos miró sin tener ojos y nos encontró sin buscarnos. Las autoridades no hacen público el hallazgo, pero en foros ocultos de la web profunda, las imágenes comienzan a circular. Quienes las ven reportan sueños recurrentes esa misma noche. Un bosque que respira. Un eco que imita la voz de sus pensamientos. Una figura sin cara que aparece al fondo. Y luego, más cerca. Y luego detrás. Un exoficial de inteligencia militar, retirado en 2007, contacta a un periodista independiente. Le entrega un sobre. Adentro, varios documentos marcados como confidenciales y un mapa con coordenadas exactas. 42 grados 0 minutos norte, 44 grados 17 minutos este, cerca del Ararat, pero más profundo que cualquier excavación anterior. El informe detalla lo siguiente. En 1982 se detectó una cavidad subterránea masiva no natural,
sellada por una formación de roca hexagonal imposible de formar por procesos geológicos convencionales. Se creyó en su momento que era una anomalía tectónica. Hoy sabemos que era un cierre, un tapón. Y está cediendo. Ese mismo día, un equipo internacional de vulcanólogos detecta una anomalía térmica en el corazón del monte Ararat. No hay magma, no hay actividad sísmica real, pero hay algo más. Vibración interna sin causa aparente. La frecuencia coincide con una antigua grabación hecha en 1961 por la KGB, encontrada en los archivos de una base desmantelada en Georgia. En ella, un grupo de agentes inspecciona una estructura enterrada que vibra a la misma frecuencia exacta, 13.1 Hz. Se la describe como una respiración lenta y profunda, pero constante. Una frase aparece al final del informe soviético. Si esta estructura es un órgano, entonces algo en algún lugar la está haciendo latir. A la medianoche del 28 de octubre, cámaras de seguridad en la frontera oriental de Turquía captan un fenómeno inexplicable. Una sombra densa se desplaza a gran velocidad sobre el terreno, sin emitir calor, sin forma definida. El sistema intenta seguirla, pero justo cuando entra en cuadro, la cámara se apaga y nunca vuelve a encender. Los informes oficiales niegan todo. Se alega manipulación digital, errores de interpretación, paranoia colectiva. Pero en medio de todo eso, alguien vuelve a hablar. Un niño de 9 años, hijo de uno de los investigadores desaparecidos. Jamás había dicho una palabra desde la desaparición de su padre, pero esa noche se despierta gritando. Él está caminando. Él recuerda quién lo encerró y viene a buscar su nombre. Después se desmaya y al despertar no recuerda nada. En los días siguientes, múltiples personas en distintas regiones comienzan a reportar sueños con la misma secuencia. Una caverna, un altar, una voz que no tiene boca y un símbolo. Siempre el mismo. El círculo, la línea, las alas. Y al final del sueño, una sensación única, un pensamiento que no pertenece al soñador. Yo no fui invocado, yo fui recordado. Nadie habla públicamente del fenómeno, pero en oficinas silenciosas, en despachos cerrados, los altos mandos lo saben. Los símbolos han regresado y la montaña ya no contiene nada. Porque el monte Ararat no fue donde él nació, fue donde lo enterraron. Y alguien, sin saberlo, lo despertó.